Investigación aplicada al turismo, primer parcial, grupo compuesto por Blanco Victoria, Bonaldo Paulina, Judice Melissa, Moya Delfina y Pecoraro Ana. El enfoque que desarrollaremos en el presente video es el enfoque cualitativo en el proceso de investigación turística. El proceso de investigación supone la inmersión hacia la situación seleccionada para llevar a cabo el estudio, donde se intenta descubrir y analizar las perspectivas de los participantes sobre el tema a investigar. El proceso de investigación puede ser abordado desde un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. La investigación cuantitativa es más utilizada por las ciencias naturales y ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorgando control sobre los resultados, brindando la posibilidad de réplica y facilitando la comparación entre estudios similares. Por su parte, el método cualitativo da profundidad a los datos, da riqueza interpretativa contextualizando el ambiente y el entorno, otorgando más flexibilidad. Ambos enfoques son empíricos, ya que recogen datos del fenómeno al que estudian. Para Maxwell, los rasgos más característicos de la investigación cualitativa son el interés por el significado y la interpretación, el énfasis sobre la importancia del contexto y los procesos, y la estrategia inductiva y hermenéutica. El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión y expansión de los datos, a diferencia del enfoque cuantitativo que pretende acotar la información. En este enfoque se emplea el método inductivo, que consiste en ir de lo general y abstracto hasta lo particular o concreto, generalmente partiendo de premisas. Debemos decir que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos a la investigación. Es así que la finalidad de la investigación científica, dentro del marco de lo cualitativo, busca comprender los significados que los actores le dan a sus acciones y experiencias, comprendiendo el contexto en el cual se encuentran, identificando los fenómenos y brindando la posibilidad de elaborar teorías sobre ellos, entendiendo los procesos que determinan estos fenómenos. El proceso de investigación desde un enfoque cualitativo. Desde el enfoque cualitativo, los pasos del proceso de investigación son los siguientes. 1. Se inicia con la delimitación del campo de investigación y planteamiento de la idea. Se selecciona el tema de interés, procurando acotar aquellos ámbitos sobre los que se desarrollará el estudio. 2. Se aborda el planteamiento del problema a partir de antecedentes previos que estén vinculados con el tema de investigación seleccionado. Debe existir una relación temática y conceptual. 3. Sensibilización con el ambiente donde se llevará a cabo el estudio e investigación. Se presenta el contexto del problema. Se realiza una inmersión inicial en el campo. 4. Concepción del diseño de estudio y definición de los conceptos. 5. Definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Delimitación del campo de observación y definición del universo y muestra por investigar. 6. Recolección de datos. Se utilizan técnicas que no pretenden medir ni asociar las comprobaciones con números. Se realiza la elección de técnicas de observación, análisis, sistematización y contraste de información. 7. Análisis de datos. Se planifica de manera general, pero luego puede sufrir modificaciones a medida que aparecen los resultados. Se debe revisar el material para que coincida con el objeto del análisis. Se debe establecer un plan de trabajo inicial. Se codifican los datos para poder comprenderlos mejor. Se realizan descripciones relevantes de los eventos, situaciones y actores para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados. Y por último, realizar una retroalimentación hacia el campo de estudio. 8. Interpretación de resultados. 9. Se realiza la elaboración, exposición de los resultados de la investigación. Durante el proceso, la muestra, recolección y análisis son fases que se realizan de manera simultánea. Con respecto a la actividad turística, para construir un objeto llamado turismo, se requiere una capacidad de método que permita, posibilite y funde un conocimiento crítico. Es decir, que no sea simplemente descriptivo, sino que explique las condiciones y estructuras internas que originan el fenómeno del turismo. Castillo-Nechar afirma que se debe rebasar una investigación de tipo causal explicativa para adentrarse a una de tipo crítico reflexivo interpretativa que permita pensar y repensar esto que se llama turismo, tanto para la producción de su saber específico como para la conducción de las actividades relacionadas con él. En este sentido, afirma que los hechos y fenómenos que conforman lo turístico son hechos sociales con la necesidad de ser dilucidados.
Explicarlos o reproducirlos solo como elementos dominantes de un determinado modelo económico, por ejemplo, oferta-demanda, es tanto como poner en evidencia la incapacidad para configurar los objetos del turismo. El turismo es un fenómeno social complejo que opera en diferentes niveles y atraviesa múltiples dimensiones como la económica, social, ambiental, geográfica, cultural, política y tecnológica. La actividad turística plantea algunas problemáticas para su abordaje en la investigación, como por ejemplo, hay dificultad para conseguir datos creíbles para describir la magnitud y las consecuencias del turismo en la economía. Hay una gran diversidad en el sector, lo que lleva a plantearse si el turismo es realmente un sector o un conjunto de sectores. Hay grandes variaciones del fenómeno turístico según el lugar y la diversidad de tamaño de esos lugares. Hay fragmentación y falta de organización en la actividad turística, ya que es un sector muy complejo. Y por último, es difícil hacer predicciones a medio y largo plazo debido al gran dinamismo de la actividad y a la exposición del sector a cambios imprevistos o imprevisibles, como por ejemplo pandemias, guerras, cambios de gustos en la demanda, entre otros. Es por esto que la disciplina que estudia el turismo debe hacerlo necesariamente desde una mirada interdisciplinar, sistemática y holística. Según Sancho Pérez, la investigación turística es la formulación de preguntas, la sistemática colección de información para responder a esas preguntas y la organización y análisis de los datos con el fin de obtener pautas de comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden al entendimiento del sistema, a la toma de decisiones o a la construcción de predicciones bajo el abanico de varios escenarios alternativos de futuro. La investigación turística desde el enfoque cualitativo. La investigación turística puede abordarse desde distintos enfoques, cualitativo, cuantitativo o mixto. Desde el enfoque cualitativo brinda un gran potencial, ya que permiten entender los fenómenos en términos del significado que los individuos les asignan. Nos dice más de lo que las personas piensan y nos permite analizar mejor los procesos, logrando mayores niveles de profundidad, obteniendo la visión de la realidad, las opiniones y las experiencias, tanto de investigadores o de grupo de observadores, como de informantes o participantes de la investigación. La investigación cualitativa posee un diseño mucho más flexible que el método cuantitativo, ya que permite estudiar esta complejidad desde las interacciones sociales y el significado que los actores le atribuyen a estas interacciones. Mason afirma que la particular solidez de la investigación cualitativa recae en el conocimiento que proporciona acerca de las dinámicas sociales, del cambio del contexto social y la habilidad que posee de contestar preguntas tales como ¿cómo y por qué? Paradigmas. Con el paso del tiempo surgieron diferentes teorías y tradiciones epistemológicas o paradigmas que coexisten en las ciencias sociales, como son el paradigma materialista histórico, el paradigma positivista, que utiliza el enfoque cuantitativo, y el interpretativismo, que aborda las investigaciones a través del enfoque cualitativo. El interpretativismo, también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, se entiende por conocimiento y producción de conocimiento, donde se prioriza profundizar el análisis de aquello que sucede en la vida cotidiana y las acciones de los individuos en ella. La fundamentación del paradigma interpretativo radica en la necesidad de conocer o comprender el sentido de la acción social en el contexto de la vida desde la perspectiva de los participantes. Dilthey promovió el movimiento desde las manifestaciones exteriores de la conducta humana hacia la exploración de su significado. Bloomer considera, por su parte, la necesidad de comprender todas las situaciones sociales desde la visión e interpretación del propio actor quien participa, tomando como método ponerse en el lugar del actor y ver el mundo desde su punto de vista. El interpretativismo representa las perspectivas críticas alternativas bajo una visión no estándar, donde se pueden distinguir los siguientes enfoques. El comprensivismo tiene como mayor referente a Max Weber, quien generó su aporte desde la acción social, considerada como el comportamiento subjetivamente significativo, por lo cual la comprensión es el método más adecuado para estudiarla. Intentó distinguir el abordaje sociológico del modelo físico, destacando el carácter histórico de los fenómenos sociales. Se opone al objetivismo, ya que considera que en el ámbito de la cultura se entrecruzan hechos y valores. Max Weber toma como antecedente el método etnográfico de la antropología clásica, centrando su estudio en el individuo, elaborando el concepto de acción social,
pensado en un sujeto que actúa en relación a otro. Entender, interpretando la acción social. Rechaza a su vez la construcción de leyes generales y absolutas para la sociología y propone la interpretación de la realidad a través de la simplificación de la misma. Alfred Schulz, entre los años 1899 y 1959, desde la fenomenología, define que los individuos constituyen y reconstituyen su mundo de experiencias, en donde la realidad es un mundo de fenómenos dados sin importar qué tipo sean. Se centra en el mundo social, intersubjetivo, donde los sujetos interactúan. Entonces, estos dan como resultado la vida cotidiana en donde interactúan constantemente motivaciones, acciones y actores. Para ello, define a la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos son reales, ideales, imaginarios, etc. Se considera, entonces, un mundo de la vida cotidiana, que los sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido común. Para Schulz, lo que tiene que preocuparse al científico social es el análisis del conocimiento del sentido común. La realidad es algo construido a través de la experiencia previa. El constructivismo es abordado desde la teoría fundamentada por un lado y desde la antropología interpretativa por otro. La teoría fundamentada es desarrollada por Barney Glaser y Anselm Strauss en el año 1967. A partir de datos empíricos se genera la teoría de alcance medio, oponiéndose a la gran teoría y al método hipotético deductivo. La relación entre teoría y datos se invierte y estos pasan a ser la fuente de la teoría. Promueve la inducción y el muestreo teórico, donde este último se conforma por decisión del investigador. En cuanto a la antropología interpretativa, es abordada por Clifford Geertz entre los años 1926 y 2006. Él mismo plantea la interpretación como alternativa a las explicaciones causales de la cultura. La descripción densa constituye la forma adecuada para dar cuenta del proceso de formación de sentido del sujeto. La hermenéutica. La tradición interpretativa diferencia el objeto de las ciencias sociales. Pone en cuestión la validez universal de los modelos de las ciencias naturales. Tiene una necesidad de contar con esquemas de investigación y análisis propios, persigue objetivos cognitivos que no buscan necesariamente la medición y cuantificación de los fenómenos y, por último, sostiene la incapacidad del positivismo para capturar la naturaleza y complejidad de la conducta social. Característica del paradigma interpretativo. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Una de las razones por las que las investigaciones cualitativas no buscan generalizaciones universales es porque no se centran en situaciones fijas o estados invariables de una sociedad, sino que estudia procesos. La investigación cualitativa observa la forma en que una sociedad se transforma y no el estado inicial o final del cambio. Intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significado y acción. Se emplea el método inductivo, que consiste en ir de lo general y abstracto hasta lo particular o concreto, generalmente partiendo de premisas. La investigación cualitativa es inductiva porque no se inicia a partir de leyes o principios generales que aplican a casos particulares, sino por el contrario, se dedica a recoger datos de los cuales posteriormente puede hacer generalizaciones. Desarrollar conocimiento ideográfico representativo. Al estudiar un grupo humano en forma cualitativa, los factores medibles y expresables en números o proporciones son mínimos. Por el contrario, se observan y describen datos no medibles. Por eso estas investigaciones no suelen permitir el análisis estadístico y las conclusiones de cada investigación dependen en gran medida de la interpretación de los datos obtenidos. La realidad es dinámica, múltiple y holística. Estas investigaciones nunca estudian un hecho aislado, sino que para comprender cada suceso, comportamiento o costumbres adoptan una postura integral, es decir, tienen en cuenta la experiencia del sujeto en su totalidad. Para eso, los sujetos estudiados se consideran en el marco de su pasado, sus expectativas de futuro y su ubicación dentro de su contexto específico. Cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. La complejidad del sistema turístico y la necesidad de investigar con criterios holísticos el conjunto de relaciones y fenómenos que tienen lugar como consecuencia de este acto humano
dejan en evidencia la necesidad de construir una ciencia y un paradigma nuevo que permita el estudio de la actividad turística. En síntesis, podemos decir que el estudio del turismo puede llevarse a cabo tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo. No debe excluirse uno de otro, ya que los datos aportados por ambos enfoques permiten un análisis más completo y exhaustivo y así obtener una información más confiable y completa sobre el tema a abordar. Llevándolo al campo del turismo, el enfoque cualitativo nos permite comprender los significados que los turistas le dan a sus acciones, en este caso, llevada a la experiencia de un viaje, y les permite comprender el contexto en el cual se encuentra, viéndose reflejado en la pandemia y en la transformación de los hábitos y decisiones en las prácticas turísticas.